Bienvenidos, continuamos con estos videos tutoriales sobre enseñanzas de las matemáticas. Ahora voy a hacer un breve repaso sobre algunas teorías del aprendizaje que se utilizan en esta actividad. Bienvenidos, comenzamos. Ok, vamos a empezar a hablar con el conductismo, que es la teoría del aprendizaje primaria. Es la que siempre se utiliza, queramos o no, en las aulas de clase. Principios fundamentales. La conducta está regida por leyes y sujeta a las variables ambientales. El aprendizaje como un cambio conductual. La conducta es un fenómeno observable e identificable. La conducta maladaptativa son adquiridas a través del aprendizaje y pueden ser modificadas por los principios del aprendizaje. Las metas conductuales han de ser específicas, discretas e individualizadas. La teoría conductual se focaliza en el aquí y en el ahora. Acá se puede ver en qué contexto empieza. Solo conducta, solo nos vamos a enfocar en lo que podemos ver y que es algo que se enfoca en la inmediatez. Ocurre algo, quiero modificar esa conducta y vamos a por ello. Vamos a quitar esa conducta como sea y en eso se basa. Ok, vamos a empezar hablando sobre eh, los padres de esto, eh, del condicionamiento clásico. eh, Fue John Watson, inspirado por los experimentos de Pavlov, que este, introdujo este concepto. Eh, John Watson también es conocido por estos infames experimentos que le hizo a los niños, según los estándares actuales, que ahorita muchos hablan hasta que torturaba a los niños. Simplemente le acercaba animales para modificar la conducta cuando ocurría tal o cual cosa. Bueno, pero todo esto se resume a estas leyes que están acá. Eh, las leyes de Pavlov, cuando hizo su estudio con animales, eh, el clásico del perro y la campanita, era que él podía ver cuando había un estímulo incondicional, en este caso la comida, también había una respuesta incondicionada, que era la salivación del perro. Y él este, introdujo a esta variable o a esta relación que él consiguió, por decirlo de alguna manera, un estímulo condicionado. Acá podemos ver en el punto 2, hay un operador más. Acá es simplemente que se están ocurriendo, se le va a agregar una nueva variable al experimento. Y esta flechita quiere decir, esto conduce a qué? Esto conduce a. No es la clásica de matemática, ¿no? Eh, entonces, cuando ocurre un estímulo incondicional, la comida, y adicionalmente, toca una campana al momento de darle la comida, él provoca o provocó en su experimento una respuesta que modificaba al animal. Luego, él lo que hacía era sustituir nada más o simplemente sacarle la variable, la comida, y nada más hacía el estímulo de la campanilla y podía lograr que el perro lograba la salivación sin la presencia de la comida. Eh, Cuando esto fue llevado al plano de los seres humanos por John Watson,
queda establecida la teoría del condicionamiento de Watson y que esta solo hablaba de la relación entre el estímulo y la respuesta. Pero esto estaba todavía en pañales y todavía iba a haber más desarrollo. Eh, Acá tenemos unos ejemplos del condicionamiento clásico. Eh, Primero, en el caso de una asignatura nueva, el profesor, el aula o el ambiente que rodea al alumno son estímulos incondicionados. Se puede generar una respuesta agradable o desagradable hacia esta asignatura. O sea, con esto queremos decir que el solo hecho de cómo el profesor entra al aula, cómo camina, cómo habla, cómo pone las cosas sobre el escritorio, eso puede generar ya una respuesta de agrado y desagrado en los alumnos, sin el profesor haber dado la primera explicación, sin haber puesto una marca sobre la pizarra, nada. Ya ahí está operando el condicionamiento de manera voluntaria. Vimos en el ejemplo anterior que eh, se veía mucho que era una respuesta incondicionada. ¿Okay? O sea, que ocurría allí y a veces en los seres humanos no nos damos cuenta cuando ocurre. Este, y eso hay que tener cuidado. O sea, el profesor, desde el momento que entra en la clase, ya está generando un impacto en los alumnos, sin abrir la boca. ¿Okay? Y también, obviamente, los alumnos también generan o crean un impacto en el profesor sin el profesor haber empezado el proceso didáctico con ellos. Este, bueno, nos habremos dado cuenta que cuando hoy voy a dar la clase a la sección tal, ya uno va con ciertos ánimos, cónchale, que o nos gusta darle la sección, o esto va a ser un martirio. Ya el condicionamiento condicionamiento opera en, en ambos sentidos, ¿ok? Porque tiene esta particularidad. El aprendizaje en un idioma extranjero, el alumno se puede estimular a enseñarle una palabra que tiene igual significado que en el castellano. Con el tiempo, esto puede originar una misma respuesta, evocar esta palabra en ese otro idioma. ¿Okay? Este es un ejemplo que también se da. El condicionamiento clásico sirve asimismo para explicar la existencia de ciertas actitudes, así como para modificarlas. Por ejemplo, el temor de un alumno a escribir en la pizarra debido a sus errores ortográficos, se puede cambiar esta conducta si asocia esta práctica de manera positiva, como una forma de mejorar su escritura, recitarla y supervisarla por la maestra. Esta es otra forma de ir llevando poco a poco a que el alumno haga los cambios de manera gradual. Fíjense que también eh, estos ejemplos que están acá, en este último, es un trato también un poco individualizado sobre el alumno para cambiar una conducta. No tiene un impacto general, sino más bien individual. Vamos a ir viendo algunas otras cositas sobre el condicionamiento en la medida que vayamos viendo esto. Vamos a ver sobre cómo es el condicionamiento operante o instrumental. Este es una teoría de Skinner. Él propone que el proceso a través del cual se forma un comportamiento que es seguido de un resultado favorable, con lo cual aumenta la probabilidad de que este comportamiento vuelva a ocurrir. ¿Ok? Su más grande exponente fue el señor Skinner. En su ley es antecedente, seguido de un comportamiento, viene seguido unas consecuencias. Él habla del refuerzo y castigo con, con su ejemplo en la parte educativa, que es la que nos interesa.
la consecuencia de un comportamiento puede aumentar la probabilidad que ocurra de ocurrencia de la respuesta o refuerzo o disminuir la probabilidad de que se repita. ¿Okay? Entonces, él hace énfasis que si quiere eh, que un comportamiento aumente la probabilidad de que ocurra, hace un refuerzo. A un refuerzo y si quiere disminuir la probabilidad que se repita, aplica un castigo. Simple. Esto es lo que propone Skinner en su condicionamiento operante. Eh, el refuerzo eh, lo ve así como que es un evento que presentado inmediatamente después de la ocurrencia de una conducta aumenta la probabilidad de ocurrencia de dicha conducta. Ocurre la conducta que tú quieres, inmediatamente premias. Entonces, eso te está allí garantizando que ocurra. Existen dos tipos, el positivo y el negativo. El positivo es el que utiliza para buscar la tendencia a repetir una conducta y el negativo es el que tiene como consecuencia que al ser reiteradas la situación aumenta la probabilidad de que la respuesta deseada vuelva a ocurrir. El ejemplo de un esfuerzo positivo sería que el educador facilite a un alumno ante la clase cuando ocurra una buena nota y que no lo haga cuando alcance una nota baja para realizar el esfuerzo negativo. ¿Ok? Se le da una felicitación, un abrazo cuando ocurra o cuando tenga una buena nota y simplemente no se le da nada cuando sale mal en las evaluaciones. Se clasifican en primarios y secundarios. Los primarios son que están relacionadas con las necesidades biológicas como comida, bebida, y los secundarios son cuando están asociados al dinero, las clasificaciones escolares, el elogio. Eh, Vamos ahora a hablar del castigo. Es una consecuencia que inmediatamente después de una conducta hace que disminuya la probabilidad de que la conducta se vuelva a repetir. Existen dos tipos también, una positiva y otra negativa. En la positiva es la aparición de un evento displacentero o doloroso. Y el negativo es la desaparición de un evento bueno o placentero. Ejemplo, un castigo positivo podría ser que la maestra asigne tareas no programadas que aumente el volumen de trabajo que se realiza usualmente. Y el castigo negativo sería la eliminación del tiempo de recreo o de descanso en un día de clase. Uno es que aparezca algo que no se tenía previsto y otro es quitar algo que se tenía previsto, en resumen. El condicionamiento para el castigo o refuerzo sean efectivos requiere de estas tres condiciones. La contingencia temporal, es decir, esta trata de que mientras más rápido tú aplicas el refuerzo, el castigo, cuando ocurra la conducta, eh, más efectividad tiene. Y obviamente, mientras más te tardas, menos efectividad tiene el castigo o el refuerzo. La constancia, cada vez que aplicas aparezca en la conducta, es bueno hacer el castigo o el refuerzo para esa conducta específica. Y el refuerzo de la conducta alternativa es que cuando está ocurriendo la conducta que quieres corregir, tú aparte de reforzarlo o castigarlo, también le dices qué es lo que tú aspiras a conseguir, qué debe empezar a hacer para que eso, el castigo no se repita o el refuerzo que te está dando continúe o, o vuelva a presentarse o a mejorarse. Eh, Acá tenemos otro representante del conductismo, se llama Alberto Bandura. Él hace una propuesta del aprendizaje por observación o vicario
o vicario, que tiene los siguientes supuestos. La mayoría de la conducta humana es aprendida en vez de innata. La mayoría de la conducta es controlada por influencias ambientales más que por fuerzas internas. Por lo tanto, el refuerzo es positivo. Los seres humanos generan representaciones internas de las asociaciones de estímulo-respuesta, es decir, son las imágenes de hechos para que determinan el aprendizaje. El ser humano es un agente intencional y reflexivo, con capacidad simbólica, simbolizadora, capacidad de previsión, capacidad vicaria y capacidad de autorregulación y autorreflexión. La manera más eficiente de aprender se realiza mediante la observación. Acá Bandura dice que su aprendizaje vicario tiene 4 etapas. La primera debe ocurrir que el sujeto presta atención y observa el modelo. La segunda es que debe ocurrir es que el sujeto codifique bajo formas de memoria la conducta modelada, que hay una retención de esta conducta. Primero que la observe, después que retenga esa conducta. Luego que haga una reproducción motora de esta conducta. Y por último, que haya una incentivación o motivación. Bandura en pocas palabras dice que con esto de vicario es que todas las personas, si una persona puede hacer algo, otra también puede hacerlo. Que si este hace tal cosa y yo lo miro, lo observo, lo estudio, puedo repetir lo que está haciendo. Si yo veo una conducta en otra persona y cumplo estos 4 pasos, yo debería poder también hacerlo. Eso es lo que simplemente dice Bandura con este aprendizaje vicario. Vamos a hablar una de las limitaciones que tiene el conductismo. La teoría desestima la función del entendimiento humano. Skinner no distingue entre aprendizaje y desempeño, más bien analiza el aprendizaje, la motivación y el desempeño bajo el rubro de la conducta, pero Bandura sí. Aquí esto es una pequeña diferencia que tienen estos dos representantes de conductismo. El condicionamiento operante considera que no puede existir aprendizaje sin refuerzo. Existe el temor de que al reforzar el aprendizaje los alumnos tengan más interés por la recompensa y no por el aprendizaje mismo, claro. Darle atención especial a un niño o utilizar un programa de refuerzo puede tener un efecto negativo sobre los otros niños en las salas de clase. Hay estudios que revelan que esto no tiende a ocurrir. ¿Okay? Esto es por la naturaleza propia del conductismo. Si ves una conducta, él se pega en la persona que quiere modificar la conducta. Y esto es en sí lo que siempre persigue y usualmente tiene ese trato. Pues. Hay investigadores como Margaret Clifford que sostiene que el condicionamiento es efectivo, pero solo bajo circunstancias limitadas y que no siempre funciona. Bueno, en resumidas cuentas, el conductismo no tiene ninguna consideración con la parte interna del hombre, no le interesa si piensas mucho, si no piensas, si eres inteligente, si eres bruto, nada. Lo único que interesa es lo que se ve que hace esa persona, su conducta. Y si haces algo que desde el punto de vista del docente no le gusta, el docente debe buscar mediante el castigo o el refuerzo a modelar esa conducta a una conducta que es el que está persiguiendo el docente. Así de simple, así de sencillo. Y obviando la parte interna del individuo. Bueno, continuamos entonces. Vamos a hablar un poquito ahora del cognitivismo, que es la parte o la otra vertiente que surgió después del conductismo y tiene los siguientes principios fundamentales. Concibe a la persona como
como un procesador activo de los estímulos, es este procesamiento y no los estímulos de forma directa, lo que determina nuestro comportamiento. Se enfoca en el estudio de procesos de memoria, lenguaje, razonamiento, percepción y resolución de problemas. Para Piaget, los niños construyen activamente su mundo al interactuar con él. Por eso, este autor solo pone énfasis en el rol de la acción del proceso del aprendizaje. Para Brunner, el aprendizaje por descubrimiento es la capacidad de reorganizar los datos ya obtenidos de manera novedosa, de manera que permitan descubrimientos nuevos. Él dice que cuando uno adquiere eh, un conocimiento, eso ya es, sin importar de dónde provenga, ya eso es un descubrimiento para ese individuo, para esa persona. En eso es lo que él trata mucho o habla de estos descubrimientos nuevos. Según David Ausberg, propuso el término aprendizaje significativo, muy mencionado en la parte de la didáctica, para designar el proceso a través del cual la información nueva se relaciona con un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo. Acá tenemos a Gardner, que ya yo lo mencioné en videos anteriores. Describe el aprendizaje como una secuencia de procesos y especifica las condiciones que deben darse en cada una de las fases para que el aprendizaje tenga lugar. Y tenemos acá a Les Vygotsky, que destacó la importancia de la interacción social en el desarrollo cognitivo y postuló una nueva relación entre el desarrollo y el aprendizaje. Para este autor, el desarrollo es gatillo por procesos que son, en primer lugar, aprendidos mediante la interacción social. Habla mucho sobre la influencia de lo exterior a lo interior, cómo las cosas que nos rodean nos van influyendo, nos van modelando en nuestro proceso de aprendizaje. Eh, este, Hablamos ahora sobre algunos aspectos importantes que yo usualmente utilizo en mis clases, aparte de muchas otras, ¿no? Pero Ganek yo lo tengo como uno de mis guías, aparte de Skinner. Eh, y Bandura, claro. Este, Vamos a decir esta parte que habla de los procesos que deben ocurrir para que se logre el aprendizaje, según Gardner, y desde el punto de vista de los estímulos deben ocurrir ciertas cosas. Primero, es necesario que la estimulación sea recibida, lo cual requiere que el sujeto atienda al estímulo. O sea, te atiendas atento, que te atento a lo que está pasando. ¿Ok? Otro proceso es la motivación del sujeto. Muy hablado también en los videos anteriores, motivar. Usualmente es el aprendizaje académico. Esta motivación proviene de una orientación al logro, es decir, a desempeñarse de manera competente. Como resultado de la expectativa que los alumnos tienen del aprendizaje, ellos percibirán selectivamente algunos rasgos del estímulo y no otros. Después, esta información, percepción selectiva, es almacenada en la memoria a corto plazo, unos 20 segundos, según Gardner. Estas limitaciones pueden superarse con la repetición o el agrupamiento de la información como un todo. ¿Okay? Comprimir esa información. Los estímulos siempre tienen que ser cortos para que se fijen en la memoria a corto plazo y repetir lo mismo, repetirlo y hacer resumen, colorarios de eso, comprimir de tal forma de que sea más una píldora que el alumno pueda digerir. ¿Okay? Porque es selectivo. Después que enganchamos al alumno,
ya se puede ver las cosas un poco más amplias, según lo que dice Gardner. Luego deberá sufrir algunas transformaciones para que pueda ser incluida en la memoria de largo plazo. Este proceso es llamado codificación semántica. Eh, si el alumno requiere hacer un uso de esta información, debe recurrir a los procesos de búsqueda y recuperación. Se puede ayudar a esto proporcionándole al estudiante claves de una tarea que le indiquen la información que debe buscar. Eh, por último, se debe hacer el proceso de ejecución que permita verificar si el aprendizaje ha ocurrido y proporcionarle al estudiante la debida retroalimentación, feedback. ¿Okay? Atención, motivación, intentar engancharlo al alumno con alguna pequeña cosa que lo lleve a la memoria a corto plazo, después hacerlo fijar esto de alguna manera para que este aprendizaje llegue a la memoria a largo plazo. Luego, que eso sea procesado por el alumno, debemos a enseñarlo o buscarlo o hablarle o guiarle para que esa información que acaba o ese aprendizaje que acaba de hacer pueda ser buscado de manera rápida en esa memoria de largo plazo para que ese aprendizaje siempre pueda ser utilizado de manera eficiente. Y por último, hay que evaluar eso, si en verdad aprendió lo que tú quieres enseñarle y darle feedback, ayudarle en caso que no haya aprendido todo en su totalidad. Eh, Eso es así, esto es lo que propone Gardner. Y él habla de los eventos de la instrucción, debe tener 9 pasos. Ganar la atención de los alumnos, informar al aprendiz acerca del objetivo del aprendizaje. Esto hay que decírselo siempre clarito. Mira, yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que tú aprendas esto es lo que estamos buscando. Estimular el recuerdo de los aprendizajes previos. Mira, esto es un paso más de lo que ya tú sabes. Presentación del estímulo, guiar el aprendizaje, evocar la conducta, ponerlo a ejecutar lo que supuestamente ya se va a hacer, proporcionar a retroalimentación, decirle en qué está fallando, en qué puede mejorar y evaluar la ejecución, hacer la evaluación formal de lo que se está haciendo y luego para mejorar la retención y la transferencia. ¿Okay? Bueno, esto es lo que propone Gardner, ¿no? La fortaleza del cognitivismo es el alumno tiene un rol activo en el proceso de aprendizaje, permitiendo que la atención, la motivación y el conocimiento previo puedan ser utilizados para lograr un aprendizaje más exitoso. Da al estudiante un rol más importante, que ya no solo se basa en el aprendizaje memorístico y mecánico, sino también en el aprendizaje para sí mismo y la manera como lo entiende y estructura. Permite adaptar la instrucción a las capacidades cognitivas del estudiante, aumentando la efectividad del proceso de aprendizaje. Tomando en cuenta lo anterior, esto ha conducido a que sea posible planear con mayor eficacia la instrucción que se le va a dar al alumno, tomando en cuenta la organización de los contenidos programáticos y la característica del estudiante. El estudio de metacognición, razonamiento, creatividad, resolución de problemas, ha orientado las prácticas concretas orientadas a mejorar la capacidad del aprendizaje de los alumnos. Por último, vamos a hablar de las debilidades del cognitivismo. Solo se ha enfocado principalmente en los procesos de aprendizaje que tienen lugar en cualquier situación de instrucción, incluida la sala de clases. No ha estudiado los procesos emocionales y sociales que tienen lugar en las instituciones educativas. De lo anteriormente citado,
lleva a que el enfoque cognitivo no permite tener una visión integral del alumno en situación de estudio real en una institución educativa, lo que lo hace dependiente de otros enfoques que sí consideran esto. ¿Ok? Acá, a diferencia del conductismo, el cognitivismo es interno de la persona, el individuo, qué pasa allá adentro, qué es lo que quiere o cómo se produce el aprendizaje allí dentro de las personas. Y obviamente acá hacen que eh, el otro nada más estaba pendiente de lo de afuera, el conductivo, él está pendiente de lo de adentro y ahora este, se habla de esta falla que no está pendiente, no se está pendiente del entorno de la persona, porque también es sabido que el entorno en donde se produce eh, el aprendizaje también tiene su influencia sobre el alumno. Entonces, ya va aumentando las expectativas de cómo vamos mejorando los procesos de enseñanza. Pero estos son los básicos, eh, los que me han guiado de alguna manera, derrumbar las clases. Eh, por más eh, que uno piense o crea que el proceso de aprendizaje no hay que aplicarlo con constructivismo, que sea un enfoque cognitivo, que sea un enfoque conductista. En realidad, el docente debe ser más bien como a la hora de enseñar clases, como tener una caja de herramientas, donde poder tener varios enfoques, varios métodos para enfrentarlo. Cuando obviamente tú no te vas a poner a hacer un enfoque cognitivo, cognitivo cuando un alumno está rompiendo algo, está rompiendo un pupitre, está gritando en un salón. Ahí tienes que aplicar juro conductismo. O dejas de hacer esto, o si no te va a pasar esto. Si no haces esto, se te va a expulsar de la universidad. Uno no puede ahí creer que va a ser a utilizar o, otro enfoque. O sea, y cuando las clases, eh, o en este caso las matemáticas, que siempre es algo progresivo, que es algo que depende mucho de los conocimientos previos, eh, siempre es algo que hay que tener mucho en cuenta de lo que tiene adentro la persona, lo que tiene adentro los alumnos, cómo vienen esos alumnos a clase. Si le, que, quién les dio clase de matemática anteriormente, de qué escuela vinieron, de qué es, cosa que tampoco el cognitivismo le importa. El cognitivismo es como yo le enseño al alumno en clase con lo que él conoce, pero él no le da mucha cabida a que ese niño viene de un barrio pobre, que vio cómo se están haciendo ahorita, que muchas universidades, escuelas públicas, ven 2 veces o 3 veces clase a la semana, que ven pocas clases académicas. Eh, entonces, hay por eso que hay otros enfoques. Sin embargo, eh, con esto es lo básico para comenzar a entrar en este mundo de la enseñanza. Eh, Acá están los autores principales, leer lo que ellos piensan, saber qué es lo que ellos hicieron. Es importante para ir sentando las bases para entender cómo se produce el aprendizaje. Eh, También me basta decir que hay teorías, muchas teorías, y a veces una teoría es demasiado contradictoria con respecto a otra. Entonces, bueno, eh, es bueno simplemente conocerlas a todas. Ellas se vuelven famosas o tienen impacto porque algo bueno ha logrado en alguna aula de clase.
Eso hay que también tenerlos en cuenta. Si esa teoría está allí, está en un libro, aunque nos parezca extraña, parezca rara o difícil de implementar, es porque algo, algún beneficio ha logrado. Entonces, siempre es bueno no menospreciar una teoría de aprendizaje porque no nos gusta o por esto o por otro. ¿Okay? Siempre mantenernos mente abierta y meternos en nuestra caja de herramientas. Allí, tenerla allí, que uno no sabe en qué momento se puede utilizar, cómo puede beneficiar a mí y a los alumnos en un momento dado, y mantener la mente abierta en este aspecto. Bueno, gracias por haber visto este breve resumen. Eh, Nos vemos en el próximo video. Es todo.